En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta misa, Domingo de Ramos, vamos a ofrecer por el alma de Alejandro Chan Salas, Inés Solís, Luis Astudillo, César Rodríguez Vaquerizo, José Salinas, por la salud de Margarita Severino de Torres, Betty Paredes Moreno, Carlos Solís, por la salud de Juan Carlos Banones y en acción de gracias por la salud de Juan José Vivas. Pidamos también por todas nuestras parroquias, las familias, por todo el Ecuador, particularmente por Guayaquil. Pidamos por los enfermos, por los que están siendo atendidos, por los médicos, hospital sanitario y por las autoridades para que tengan criterio y luz de poder sacar adelante esta pandemia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y muriera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Unos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte, pero decían: no lo hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la casa, a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12 y mientras comía, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese mismo me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho. Le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por muchos para remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre.
Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí mientras yo voy a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañando a la multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: salud, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras, según las cuales debe suceder así? Y en ese momento dijo Jesús a la multitud: ¿soy acaso un ladrón para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos.
Finalmente se presentaron dos que declararon: este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole: tú que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este es uno de los que acompañaban a Jesús el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos, hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo, y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: no está permitido ponerlo en el tesoro porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo llamado del Alfarero para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿no oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces un famoso llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy por su causa tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos
convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato continuó: ¿y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron: que sea crucificado. Él insistió: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo azotado, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y, doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: «Salud, Rey de los judíos». Y escupiéndole, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Al mismo tiempo fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y, moviendo la cabeza, decían: «Tú que destruyes el templo en 3 días y lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y baja de la cruz». De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: «Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: yo soy Hijo de Dios». También lo insultaban los ladrones crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lama sabactini, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros le decían: espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Nos arrodillamos. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús,
al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió: ahí tienen la guardia, vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos en el Señor, este Domingo de Ramos, tan especial, tan distinto, la iglesia vacía o los templos vacíos, la iglesia no está vacía. Estamos conectados, muchos de ustedes, a través de estos medios que la iglesia también los está utilizando. Cada año nos conmueve subir junto a Jesús, subir al monte Sión, al santuario, al templo. Es un ascenso, es cuesta arriba, cosa que podemos entender también nosotros en estos particulares momentos que vive la iglesia. Una entrada a Jerusalén que no es triunfal, en nuestro caso. No hay procesión, no hay la fanfarria de otras épocas, sino más bien una procesión, diríamos, interior, que se lleva en el corazón de cada uno. Pero tenemos que acompañar al Señor en esa subida. ¿Cómo hacemos para unirnos a esa procesión? ¿A dónde subimos? A Jerusalén. Jerusalén está de 650 a 850 metros, está en alto. Y hay que literalmente subir, porque en Jerusalén, en el templo, se ofrecían sacrificios. Era el día en torno a la Pascua, uno de los días más concurridos. Y había una gran tensión en el ambiente, al igual que estamos viviendo en esta Semana Santa de 2020. Mucha tensión. ¿Subirá Jesús? ¿No subirá? Porque el riesgo de que lo iban a matar era evidente, estaba en el ambiente. Esas amenazas de muerte eran reales. Y se preguntaban ellos, y también nos preguntamos nosotros, ¿cómo acabará esto? ¿Qué nos espera? Preguntas todas que también de alguna manera nosotros nos hacemos. Subir a Jerusalén a la Pascua. Esto es importante no olvidarlo, porque la Pascua es camino de liberación, es la comunión con el Dios vivo.
que inevitablemente, como lo vamos a ver estas semanas, pasa por la cruz. ¿Cómo podemos subir? Nos faltan fuerzas. Y ustedes y yo sentimos lo mismo. Nos faltan fuerzas. Esto va más allá de cualquier expectación. El Papa decía, nos ha pillado esto desprevenidos. Pero tenemos que subir a Jerusalén. Y hay obstáculos en esa subida. Quizás los más grandes, los interiores, nuestros propios miedos, o sentimos el peso muy grande. Y también está inevitablemente algo que llevamos en nuestro ADN, que es el egoísmo. Y también esta resonancia de toda la Biblia, la primera de todas las tentaciones, que la vemos evidente en estos tiempos, el ser como Dios. Es un obstáculo, porque queremos alcanzar la misma altura que Dios, en la ciencia, en el poder. Y al querer alcanzar la misma altura y estar al mismo nivel con Dios, ocurre también lo que ocurrió también en la Biblia, que se da una torre de Babel. Y esta pandemia que estamos pasando es una torre de Babel. No la entendemos, estamos confundidos, no hay un norte, no hay una orientación clara. Pero tenemos que subir, y tenemos que subir todos los bautizados y todos los cristianos, porque somos referente. Tenemos una responsabilidad muy grande como hombres y mujeres de fe, de las cuales la gente hoy se fija en nosotros. ¿Cómo estamos llevando esta situación en la familia, con nuestras actitudes? Son momentos claves en los que nos sentimos de alguna manera acorralados, y saldrá del corazón del hombre lo bueno, y también desafortunadamente saldrá del corazón del hombre lo malo. Pero como no tenemos fuerzas y somos conscientes, los santos padres hablaban de que hay como dos centros de gravedad. Uno que tira hacia abajo, que es el egoísmo, el mal, la depresión, la tristeza. Y otro centro que tira hacia arriba, que es nuestros deseos de encontrarnos con Dios. Pero somos débiles y nos cuesta, en ciertas épocas más que en otras. Por eso le pedimos al Señor en esta Semana Santa, y al oír estas lecturas de la pasión del Señor, le pedimos que se acerque a nosotros, que se haga presente en nosotros, porque no podemos solos. Que Él eleve nuestro corazón. Es muy importante, mis queridos hermanos, que Él eleve nuestro corazón, y que a través de la gracia de Dios, que no nos va a faltar, aunque no tengamos la comunión física y ese deseo de recibirlo, sí podemos conectarnos espiritualmente, quizá ahora más que nunca, al deseo de comulgar y de recibirlo. La gracia de Dios no se va a privar, la mano de Dios no se ha encogido. Por eso, animados con esa cercanía que Dios nos promete para elevar nuestro corazón y poder subir a Jerusalén y pasar por este triduo que culmina bien, el final de esta historia, y es la esperanza que todos abrigamos, es un final feliz, al igual que esperamos que el final de esta historia de la cual el mundo está viviendo tenga un final feliz. La muerte no tiene la última palabra. La muerte no es el último capítulo de nuestro libro. Muerte y resurrección
vida. Estoy convencido de que este momento, si lo tomamos con seriedad, será un momento de una renovación y de una gran esperanza para la Iglesia. Que nuestra Madre Santísima, como siempre hacemos y decimos, la queremos tanto, ayude también a que elevemos nuestro corazón para poder subir a Jerusalén, acompañar al Señor conmovidos con tanto dolor. Nos ponemos de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que el sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón. Y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores y ser condenados injustamente por los impíos. De esta forma, con su muerte, lavó nuestros pecados y con su resurrección nos abrió el camino de su reino. Por eso nosotros, con todos los ángeles, te alabamos aclamando sin cesar, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Gerardo, los obispos auxiliares y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, seamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar.
Oremos. Mira, Señor, con bondad esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Antes de la bendición final, agradecer a las personas que nos han colaborado con el arreglo del altar, las palmeras improvisadas, a todos los que están haciendo mucho esfuerzo por la catequesis para los niños. Hay un programa de títeres en la Semana Santa muy simpático, todo el Vía Cruce que están organizando las distintas familias para poder presentar algo más cercano a sus corazones. De todo corazón les doy las gracias y los bendigo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un feliz domingo. Podéis ir en paz.